Y en este texto examinamos que el apóstol Juan nos dice la forma como un mandamiento llega a nosotros. ¿Saben cuál es esa forma? Lo llama aquí o la describe lo que han oído, oído, y lo llama la palabra. Dice, este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Qué importante es reconocer nosotros como hermanos y creyentes que el oír trae la verdad, trae la fe y es oyendo la palabra. Entonces, así pues nos introduce el apóstol Juan este principio o este mandamiento. Continúo leyendo en el verso 8 y dice, sin embargo, aquí este conector ya nos introduce a situaciones entre los hermanos. Y esta es la parte rica. Hay entrañas allí, hay cosas diversas, pero que las identificó el apóstol Juan. Dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes. En él es Cristo y en ustedes. Porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. El apóstol Juan introduce dos términos opuestos, luz y tinieblas. En las epístolas o cartas de este apóstol, él es un excelente manejador de opuestos, términos o conceptos opuestos. ¿Qué hay allí cuando él nos habla de luz y tinieblas? Y vamos a encontrar varios casos así. Está haciendo un punto allí. El caso que hace Juan es escribirnos. Vean lo siguiente, en el verso 7, él relata que vino la palabra y vino por voz o mediante la palabra hablada. Dijo, la han oído, pero ahora Juan se toma el derecho de escribirnos él. ¿Saben por qué? Porque aquí es donde vemos la transición de algo que al principio fue hablado, eso mismo pasa a ser escrito. La palabra sigue siendo tal y cual, no importa si es presentada como escritura o voz hablada. El apóstol Juan es delicado, a la vez tiene sus detalles. Primero nos dice, esto fue así, fue oído el principio o la palabra, pero ahora es escrita la palabra. Tú tienes allí un libro que es la compilación de 66 libros o eh, escritos y es la Biblia. Allí hace referencia a Juan, lo escrito. Juan introduce lo que él va a escribir, lo escrito, pero no es diferente a lo que hemos oído. Es muy interesante este aspecto que con excelencia y con claridad el apóstol Juan nos dispone. Uno puede creer a la palabra escrita y uno puede creer a la palabra predicada o al mensaje expuesto o enseñado. Entonces, Juan dirige su escrito a los hermanos y este escrito
tiene la categoría de mandato o mandamiento y dice, tiene la calidad o la cualificación de verdadero. Es verdadero en él. En él, ¿quién es? El referido es Cristo y en ustedes. Y en ustedes. Es decir, la palabra está en Cristo y está en ustedes. La voz hablada está en Cristo y está en ustedes. Estamos entendiendo exactamente lo mismo. No hay diferencia alguna de que sepamos menos o tengamos menos acceso a lo escrito que lo que Cristo es. Entonces dice, esto es verdadero, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. La característica de la luz es que alumbra, pero la verdad de la luz o la calidad de la luz es que es verdadera. Las tinieblas, ¿qué está pasando con ellas? Se van desvaneciendo, retirando, se van alejando, dejan ese lugar en donde las podíamos reconocer porque estaban allí, pero ahora se están desvaneciendo, haciendo menos. A ver, ya el apóstol Juan nos habla en términos que desde aquella época donde no había electricidad, sino todo era por combustión de quemar eh, un combustible en una lámpara, etcétera. ¿Cómo es eso de tinieblas? Bueno, tinieblas es oscuridad. La luz, le llamamos día, está el sol, etcétera. Y luego dice el apóstol Juan, el verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. De modo que debemos pasar de la figura de ese par de palabras, luz y tinieblas, a la realidad del sentido o del significado. Y ya lo da el apóstol Juan. Dice que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces, la situación es entre tú y tus hermanos y hermanas propios, integrantes de la misma familia, que es la gran familia de la fe. En esta exposición de la palabra apostólica de Juan, hoy te quiero hablar acerca de dos cuadros que cuadros que te afectan directamente. El primer cuadro tiene que ver en el aspecto horizontal, donde tú eres llamado hermano y el otro es hermano tuyo igualmente. Son iguales en el aspecto de hijos del mismo padre. Y el segundo cuadro es respecto a las edades. Toda persona participa de una edad, la edad de niño, la edad de joven o la edad de padre. Pero también cada persona está en relación con su par, su contiguo, porque estamos unidos uno del otro y estamos interactuando. Bueno, entre dos hermanos, ¿qué opera? Opera el mandamiento. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Juan. ¿Cuál mandamiento?
Lo llama de dos formas el mandamiento: lo que han oído y lo que yo, Juan, les estoy escribiendo. Esa es la vida mandatoria para los hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Todos. ¿Cuántos, eh, cuántos de ustedes refutarían la palabra hermano diciendo, no, yo soy más que tú? Porque no hay forma, porque no hay otra palabra para calificarte que siendo hijo en relación con el padre, pero el otro, el de la misma categoría que tú. Entonces, entre dos hijos son hermanos. No hay otra expresión. Primos, no, tíos, no, etcétera, porque se trata de la relación que creó el Padre. El Padre es el procreador. Pero, ¿qué manda entre los hermanos? Bueno, manda el mandamiento. Ok, ¿en qué, listos con esta clave, en qué situación los hermanos se pueden encontrar en lo particular? El texto solamente marca dos situaciones y Juan, el apóstol, las nombra. Situación de tinieblas o situación de luz. Y situacionalmente, es decir, el estado situacional, o sea, en luz, en tinieblas está el hermano fulano. Cuando usted quiera hablar de su hermano, tenemos el lenguaje correcto, el lenguaje propio, y es el juicio bíblico para hablar de la situación. Entonces podemos usar este calificativo: mi hermano está en tinieblas, y podemos decir como yo lo estoy. O podemos decir mi hermano está en la luz como yo lo estoy. Esa es la forma bíblica de hablar de nosotros mismos, y a eso se le llama dar testimonio de alguien o de mí. Es el testimonio que uno escucha de sí mismo por medio de otro. Entre los hermanos opera el mandamiento. Y entre los hermanos, dice el verso 9, el que dice, o sea, podemos decir, yo estoy en la luz. ¿Por qué? Porque estoy en el mandamiento. Ok. ¿Cuál es el testimonio de la luz? El testimonio de la luz es amar. Ese es el testimonio de estar en la luz. Entonces el verso 9 dice, pero es notable que tú dices que estás en la luz, pero aborreces a tu hermano. Bueno, por lo tanto, estás todavía en tinieblas. Recuerde que el verso 8 contextualmente dice que las tinieblas se van desvaneciendo. Eso tiene que estar totalmente desvanecido. Que no haya ningún smog o apariencia o neblina todavía allí notable, visible en uno. Tiene que estar totalmente desvanecido. Entonces, verso 10, el que ama a su hermano, sí, pero ser hermano, ¿cómo lo voy a pensar o procesar? Como calidad de hijo, sí, sí, pero ser hermano ya es vivir en la palabra, porque opera en ti el mandamiento oído y ahora escrito, que dice Juan. Así que yo te puedo decir, hermano, ¿estás caminando en lo escrito?
No, es en lo escrito. ¿Quién lo escribió? Juan. Él dice, yo les escribo un mandamiento. Esa es la autoridad apostólica, porque la misma palabra, lo que fue oído, ahora es palabra escrita y no perdió su esencia, no perdió su amor, no perdió su luz. Entonces, el verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. A la luz, en su propiedad, se le llama permanente, pero las tinieblas no tienen esa propiedad. Dice que se van desvaneciendo. Vean la realidad de la luz, permanece. Entonces dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo u ofensa o falta. Eso de ser hermano no tiene que ver tú contigo y Dios, tiene que ver tú y tu hermano. Esto es una relación horizontal, no es vertical. Entonces, es por ello que la luz verdadera no es nomás Dios y yo, es Dios, mi hermano y yo. ¿Ven? Entonces, necesitamos a los hermanos para practicar la verdadera luz, ¿verdad? Entonces dice, no hay tropiezo. Tropiezo de oscuridad o por causa de la oscuridad o las tinieblas. Verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Es un estado situacional. Ahora, no dice el que me aborrece, sino si yo aborrezco. Me pueden aborrecer todos los que quieran, pero no está hablando de ellos, está hablando de mí. Si yo aborrezco, a los cuantos califico como oscuridad, a partir del primero, no a los 30 o 60 o 100, no, a partir del primero, dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ahora, es interesante la descripción o el lenguaje figurado, donde ya las tinieblas tienen su manifestación. Y miren, esto es interesante. Enseguida lo expongo. Dice, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hemos sabido que la luz, por su intensidad y sus rayos y la exposición a la luz de un astro como el sol, puede cegar los ojos, pero que las tinieblas puedan cegar los ojos, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Entonces, vean lo que está allí. ¿Por qué? Porque algo está pasando. Vean que el hermano sigue siendo hermano tuyo y sigue en la calidad de hijo del Padre, pero está en tinieblas. Esos son los cuadros que el apóstol Juan pone aquí. Está en tinieblas. Tinieblas. No es un asunto de falta de luz natural o de horario nocturno de la noche, no. Es la ausencia de la verdad. La verdad no lo alumbra la verdad. Es decir, se le llama verdad no al conocimiento teológico o bíblico, sino se le llama verdad al amor. El que aborrece a su hermano no ama y la verdad no está en él o su luz
o la luz no está en él. Pero entonces las tinieblas, ¿quién puede ver en las tinieblas? Si apagamos todas las luces de esta habitación, entonces habrá oscuridad y no miraremos los objetos físicos, las sillas, las mesas. Tampoco miraremos a las personas, porque todo es color negro, oscuro, denso, etcétera. Se le llama tinieblas. Ok, pero aquí el apóstol Juan describe de tal manera que dice, está en tinieblas. Eso quiere decir, veo que estás en tinieblas. Para decir que algo está en tinieblas, se tiene que ver la situación o el estado y se tiene que ver la, la oscuridad. Veo que estás en tinieblas. Y luego el apóstol Juan dice, y andas en tinieblas. Es decir, te estamos viendo que andas en tinieblas. ¿Cómo es eso? Andar en tinieblas. Bueno, este es el lenguaje figurado donde para entender amor y para entender verdad y para entender luz, el apóstol Juan nos habla de mandamiento y nos habla igualmente de luz. Y cuando quitamos todo ello o no estamos en ello, entonces entran las palabras como tinieblas, tropiezo, oscuridad. La tercera cosa dice, y no sabe a dónde va. Entonces, vean esto, sombrea tinieblas. Las tinieblas no tienen el poder para frenar tu actividad. Porque el texto dice que tú sigues caminando. Las tinieblas no tienen el atributo de detener tu andar. Qué interesante es eso. De tal forma que ni aún tu actividad intelectual se detiene o no sufre un paro o una detención o una crisis en el sentido de no pensar. Simplemente el texto dice que no sabes a dónde vas. Has perdido el sentido de la dirección. ¿Hacia dónde vas? Bueno, es que para ti todo es oscuridad, no importa hacia dónde esté tu frente o dirigido tu vista. Pero vean, las tinieblas no te detienen en tu andar porque andas, pero en oscuridad. Y la última cosa dice, las tinieblas le han cegado los ojos. Allí hay un aspecto antropomórfico, porque se trata de personas con todas sus cualidades y sus sentidos naturales, pero de ello los ojos. Entonces aquí el apóstol Juan hace un punto específico. Hermanos, cuiden sus ojos. ¿Ven el punto que hace el apóstol Juan? Cuiden sus ojos. Porque mientras que en lo físico natural la luz afecta a los ojos del cuerpo, en el sentido espiritual las tinieblas son las que afectan los ojos del cuerpo, del espíritu o del alma de la persona. ¿Vieron ese cuadro? ¿Te acuerdas que
el síntoma de todos los matrimonios. Uno quiere dormir con la luz prendida y el otro con la luz apagada. Para que se vayan preparando. Uno quiere dormir con el ventilador prendido y el otro con el ventilador apagado. Pues uno quiere dormir tapado y el otro destapado. ¿Cómo le podemos hacer allí? Bueno, en el caso de los hermanos, el cuadro allí descrito es: uno va a andar en tinieblas. Fíjate en sus ojos. Los ojos del alma, las ventanas hacia el interior, los ojos. El otro va a estar en la luz. Va a haber uno que sí está operando en el mandamiento del amor, el otro no. El otro aborrece a su hermano. Dame un compadre del verso 11, por favor. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Esperen, allí hay una revelación que es fina. Pastor, eso quiere decir que yo puedo odiar a alguien como respuesta o reacción a lo que primero ellos o ellas me hicieron. No, eso no dice el texto. El texto se pronuncia con esta forma: dado que tú andas en tinieblas, sigues odiando, estás odiando, pero eres tú el que anda en tinieblas y odias. ¿Vieron esa parte? Es muy importante porque aquí es donde malinterpretamos o hacemos algo subjetivo y solo es lo que yo percibo o sentí. No. El texto allí dice: todavía vive y camina en la oscuridad y odia a su hermano. Quiere decir que la oscuridad es un estado envolvente, es toda una corriente donde hay personas, estas personas viven. Gente que ama la oscuridad, gente que se siente como si fuera derecho suyo el odiar a los demás, pero es que es su propia oscuridad. Y allí viene todo lo que esto conlleva: ser prepotente, ser nefasto, ser alguien altivo, ser alguien orgulloso, que hace menos a los demás. Eso es un concepto de odio en todas sus expresiones, tanto mínimas o mayores como graves. Entonces, no es porque algo me hiciste que yo te odio, sino que yo vivo todavía en la oscuridad y no amo. Entonces, no amar no es un estado neutral, sino estoy odiando. Cuando no amo, estoy odiando. Sí, pero ¿dónde comienza el fallo del sistema? Es decir, si tratamos de entender
el accidente que tuvo una aeronave en pleno vuelo, donde comenzó el fallo, pudo haber sido en lo electrónico, en lo eléctrico, o un rayo, etcétera. Bueno, aquí dice el texto que en los ojos, cuando la oscuridad ha cegado los ojos, se afecta la dirección de la vida de esa persona, ya no sabe dónde va. Los ojos. Se afecta el rumbo destino, dejas de saber a dónde vas. Entonces, la oscuridad significa tropiezo, significa ignorancia, dejas de saber a dónde vas. Bueno, entonces, verso 12. Aquí entramos al siguiente cuadro. Ya expusimos el primer cuadro tratándose de los hermanos. El siguiente cuadro comienza en el verso 12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre, el nombre del Señor. Vamos a un compadre, porque aquí Juan se pronuncia en un aspecto diminutivo, hijitos. ¿Qué propiedad hay en decirle a una compañera, amiguita? Tú dices, chiquitito, chiquita. O sea, ¿por qué está diciendo Juan, hijito, hermanito? Bueno, escribos, hijitos, porque os han sido perdonados los pecados por su nombre. Otra versión del verso 12. Hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. Otra versión. Hijitos, hijitos es el sentido diminutivo de la voz hablante para decir mis pequeños o muy míos pequeños, hijitos. Les escribo a ustedes, ok, otra versión, que son hijos de Dios, etcétera. Otra versión, última. Hijos míos. Muy bien. Aquí es donde el apóstol Juan comienza a hablar de esos hermanos, pero ya no en el aspecto de los ojos, ni usando contextos opuestos como tinieblas y luz, sino ahora va a referirse a la edad, a las diferencias de edades de ellos. Y esto es muy interesante. Si lo primero fue un cuadro complejo, esto es más profundo, porque hay diferencias de edad. Y estas diferencias no se contabilizan por ciclos de 365 días donde cumplimos una nueva edad o año nuevo. No, estas son edades espirituales. Fíjense bien, la primera edad la llamamos la de hijitos o pequeñitos o menores. Es cuando usted, siendo hermano y siendo hijos, no importa los años transcurridos, usted todo lo que sabe es que sus pecados han sido perdonados por el Señor, por su nombre. Y ya, no sabe más. Eso es todo lo suficiente que usted ha alcanzado.
Y muchos no han crecido en esa área. Eso es todo lo que persiguen como saber. Ay, que mis pecados estén perdonados, sí, que mis pecados, y de allí no salen, de esa edad. Es como una condición donde no importa la edad biológica natural, pero ellos no saben más que solo que sus pecados han sido perdonados. Miren. Luego dice, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. ¿Ven la diferencia? Unos y otros. Les escribo a ustedes, padres, padres. Esos padres ya tienen hijos, ya tienen pequeños o criaturas, ya han formado una familia. Son padres por madurez, padres por estatura. Bueno, ellos, vean la diferencia de edad. Ellos han conocido al que es desde el principio, es decir, al que es la palabra, al que es amor, al que es luz, al Señor. Lo han conocido. La primera edad, la de hijitos o pequeñitos, ellos quieren saber de sí mismos. Soy salvo, hermano. Y ya llevan 20 años de salvos, pero ellos quieren cada día asegurarse de que son salvos. Y ellos están allí, simplemente están enfocados en que ¿pero qué? No es conocerlo a Él, sino sus pecados propios han sido perdonados. Y ya no están más allá de eso. Es como si usted sacara su cartera y me dijera, pastor, le quiero presentar mi foto. Y usted me enseña su foto de carita de niño Gerber con 2 dientitos aquí. Y yo le digo, ¿es su nieto? No soy yo, pero hace 50 años, pastor. ¿Y por qué trae esa foto allí? No, es que esta foto me recuerda que mis pecados han sido perdonados. Eso ya lo sabemos. Ahora dígame qué ha conocido de él, del Señor. No, es que yo quiero estar seguro. Traigo mi fotito con mis 2 dientitos de conejo. ¿Verdad que alguien trae su foto de los 2 años en su cartera? No. Bueno. Porque nos damos cuenta que hay edades, y a eso se refiere el apóstol Juan. Edades, diga conmigo, edades. Y las edades marcan diferencias. La edad de los padres, ellos han conocido al que es desde el principio. ¿Por qué? Porque las personas adultas quieren conocer la madurez de alguien. Ese es el interés. Ese es el interés. Queremos conocer la estatura de alguien. Luego dice, es en ese mismo versículo 13, les escribo a ustedes jóvenes, los jóvenes y su fuerza, los jóvenes y su outfit, los jóvenes y su all money style, los jóvenes y su etcétera. Bueno, dice, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. ¿Ven los enfoques en cada edad? Unos quieren que se les predique de que sus pecados han sido perdonados. Y quieren que nomás el pastor les predique de eso. Otros, la edad de los jóvenes, dice, han vencido al maligno.
porque han vencido al maligno. Ellos quieren vencer lo malo, porque ellos ya conocieron la maldad, ahora ellos quieren vencer la maldad. ¿Ven esa parte? Y entonces, vamos a un compadre allí, por favor. A ustedes los mayores les escribo porque conocen a Jesús, quien ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. A ustedes los jóvenes les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo. Ese es el tema que traen, el tema. A ellos les gusta los congresos, las conferencias, los retiros, los encuentros, los desayunos, las comidas, expositores, escritores, libros, reuniones, confeti, luces, humo. ¿Por qué? Porque ellos quieren vencer, operar una victoria. Que se me quite esto y que ya no use esto y que ya no piense en esto y que ya deje de ser esto. ¿Ven esa parte de las edades? Los mayores quieren conocer al Señor. No andan conociendo al diablo, ni andan conociendo sus pecados que ya no quiero sentirme pecador. No, los mayores tienen una madurez fina. Ya descubrieron que se trata de Él, el Señor. Entonces, en esta versión dice, han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Los jóvenes tienen una característica muy interesante. No es un asunto de 30 años, 40 años o 20 años, no. Pero en los evangelios, en los 4 evangelios, vemos al Señor Jesús joven y se identifican mucho con Él. Esa es la edad. Pero cuando el Señor resucitó, después de su muerte en la cruz, su tumba y su resurrección al tercer día, y comenzó a manifestarse mediante apariciones en su cuerpo glorificado a sus discípulos, es el Señor en toda su gloria. Y ya no lo vemos haciendo lo que hacía antes de su muerte. No, ya no lo vemos así. Entonces, el joven ya tiene un entendimiento que le gustan los retos o los desafíos, o le gusta ir acumulando victorias. Bueno, hay quienes, como dice el texto, lo que quieren es derrotar al diablo, derrotar la maldad, derrotar esto, derrotar aquello, que ya no sea esto, que ya no haya acá y allá. Y dice el apóstol Juan, ustedes han vencido. Bueno, ¿qué usaron para vencer? Su fe. Entonces, no es un asunto de la juventud y el diablo, no, es un asunto de la juventud y la victoria de la fe. Ahí es la actividad de la fe, no es un asunto de tener ministerio de liberación o ministerio de esto o de buscar demonios debajo de almohadas, piedras o detrás de un cuadro en la pared. No, 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 no. Sino de la actividad de la fe de alguien que ya es joven en la fe. Ya no es un niño que todavía lidia con sus pecados y quiere que le sean perdonados porque acaba de cometer otro pecado en la mañana. No. Entonces, hay edades en las cuales son temporales, son edades temporales, pero que no se conviertan en estacionarias. Largo tiempo allí, porque nos gusta el kindergarten, o nos gusta el movimiento de la fuerza de los jóvenes y experimentar victorias. Pero dice el verso 13, cuando ves a personas mayores
ellos se dedican a conocer al Señor, a conocer al Señor. Eso no es vejez, no es vejez, eso es compromiso, seriedad. Eso es que han encontrado la edad que deben disfrutar. Amén. Y entonces dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. 14, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Son personas que han conocido la palabra, no solo la paternidad del Padre, sino la palabra. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Y el apóstol Juan en esta misma carta dice cómo y debido a qué es la victoria. Miren, otra vez la correcta interpretación. Ellos no vencen al maligno por la virtud de la fuerza de la juventud, no, sino que en esa condición de vida ya hay una actividad de la fe propia. Es muy importante eso porque juventud, sí, todo está nuevo en ti y desarrollado, los músculos, la fuerza, la prontitud, la velocidad, pero eso es lo que sentimos en el cuerpo. Pero en la edad de joven no es la propiedad de la juventud lo que vence al maligno, sino que siendo joven, estando en esa juventud, has vencido al maligno y no te has dejado vencer por el maligno. ¿Ven esa parte? Entonces, ya estamos en el texto, en el verso 14, lo voy a leer otra vez. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces el apóstol Juan aquí asegunda con esta advertencia. La primera fue, no aborrezcas a tu hermano. Ahora esta es, no ames al mundo. Quiere decir que las tinieblas en mí afectan mi relación con mi hermano, pero también mi edad puede afectar, mis inclinaciones hacia las corrientes, porque el mundo representa ríos de corrientes o diversas corrientes, porque de él salen, del mundo salen. Y el mundo es el apetito que siempre busca incendiar un instinto mío, una bajeza mía. El mundo me da la chispa y yo me enciendo. Y entonces puede ser algo afectivo, algo de inclinación. Y dice el texto, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra amor y la palabra Padre tienen la misma función en el texto. No son cosas separadas o distintas. No. El amor del Padre
o el Padre amado que ama, o mi Padre me ama con su amor. Entonces dice, el amor del Padre no está en él. Hay mundo que ama y hay Padre que ama. Y yo respondo, ¿con qué? El mundo es tan recurrente en sus intentos que el mundo, a diferencia de las tinieblas atontan. Las tinieblas, dice el texto, no sabes a dónde vas, pero el mundo fue más inteligente que las tinieblas. El mundo siempre es muy afectivo, te habla bonito, te da un pie, te da un anzuelito, queso para el ratón. Y el mundo no te atonta, no te dice, yo soy el que hace que no sepas a dónde vas. No, el mundo te habla afectivamente para que tu respuesta sea amarlo. Mira nomás, amarlo. Entonces, se fijan cómo el apóstol Juan concluye en el aspecto de amor. Y al principio nos dijo, es mandamiento amar, pero al final nos dice, se trataba del amor del Padre. Es el mismo amor. Entonces, decir amor que fue oído y luego decir amor que fue escrito y luego decir amor que es alguien, el Padre. Amén. Por lo tanto, siendo tú hermano, siendo usted hermana, segundo, siendo de cierta edad, cual niño, joven o mayor, el amor, el amor, el amor del Padre, el mandamiento del Padre es el todo para mi edad. El amor es lo que mantiene mi crecimiento. De allí la edad que voy subiendo de edad o transicionando. Pero también mi relación. Concluyo diciendo, entre hermanos es relación y en las situaciones de edad es desarrollo. Y en ambos casos el amor es el, el combustible, tanto para relacionarme correctamente y para crecer o desarrollarme orgánicamente. Amén. Esta es la palabra del Señor para su pueblo. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos pues a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. ¿Tomaron buenos apuntes?